Somos lo que sabemos, sabemos para existir y existimos para saber lo que somos. Nuevamente con el gusto de saludarles, soy el doctor Roberto Ahumada, director general de Creatoria, y estamos nuevamente en este espacio titulado La Columna J, en donde hoy nos acompaña nuevamente el filósofo Óscar Valadez. Sí, ¿qué tal? Detrás de la cabina está Pepe y todo el equipo de Aníbal Salazar de Ultra Noticias, presumiendo México. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema con este devenir histórico que hemos dado en el contexto de la oratoria, la filosofía y la tesitura social, política, educativa, literaria que se está presentando en nuestro México y en nuestro mundo. Estuvimos hablando en las sesiones anteriores de Sócrates, Platón, Aristóteles, llegamos a Alejandro Magno y bueno, el primero también fue Demóstenes. Y vamos a hacer un salto, no cuántico, pero sí un salto para llegar a la oratoria en Roma. Vamos a ver cómo a través de la oratoria se puede ejercer. ¿Qué mejor ejemplo que el de Julio César? Claro, bueno, el Imperio Romano, Robert, qué interesante. Yo creo que ahí, cuando nos remontamos hasta allá, la importancia de la oratoria, la filosofía, ahí se vuelve todavía más culminante, ¿no? Se encargaba de preparar a los que eran los leguleyos, los abogados, las personas de leyes, para que pudieran dar ahí sus discursos, ¿no? Entonces, así es. La importancia que tenía la palabra en aquel tiempo para los senados, pues era máxima. Claro, y bueno, recordemos un poquito la historia de Julio César. Julio César es un militar que lo mandan como a combatir las batallas más difíciles, se va a la... Y del otro lado va su amigo, su entrañable amigo Pompeyo Magno, ¿no? Pero pues Julio César gana un montón de batallas, un verdadero estratega militar, y cuando regresa a Roma, después de haber obtenido muchísimos triunfos, se le empieza a hacer participar en cuestiones políticas. Sí, claro, siempre, ¿no? Como que en aquel tiempo sí eras bueno para la guerra y eras bueno para conquistar, y lo tuyo era la estrategia, como que también te decían la política. Es correcto, estás dispuesto a derramar sangre, venga, entonces tu palabra puede estar igual de afilada para haces hacer lo que sea, ¿verdad? Exactamente. Entonces eran muy llamados a la política. Yo creo que la importancia de la inteligencia militar, claro, tiene que ver mucho con estas habilidades mentales, ¿no? De poderse expresar, de poder mandar, de poder bajar todo lo que tengas acá de este lado como metafísico. Claro. Y poderlo después expresar a través de orden, de organización. Yo creo que esa es la importancia. Sí, fíjate, mi estimado Oscar, la consistencia de los discursos hacen e incitan a que pase una cosa o a que no pase otra cosa. Entonces, en muchas de las ocasiones tenemos que aprender a entender, a dilucidar el alcance que puede tener la oratoria, porque puede ser una proclamación a favor de la guerra o puede ser la categorización de la paz. Sí, fíjate, lo que pasa es que, a ver, el discurso y la importancia que tiene hasta nuestros días es muy interesante, porque a través de ello se puede justificar o se puede condenar, y además estas ideas llegan a las masas y sobre todo en bocas de personas que tienen altos mandos, que tienen grandes responsabilidades, pues la palabra tiene demasiado peso, ¿no? Claro. Haciendo inclusive una conexión con aquel tiempo, nos damos cuenta que los discursos son aquellos que provocan las guerras o que las detienen, que hacen que tengas el apoyo del pueblo o tengas el rechazo. Hace aproximadamente 8 días aquí con Ismael en la taberna hablábamos de aquel discurso que se dio cuando dijeron: nos ganaron los españoles, ahora nos vamos a rendir ante ellos, y después de una pedrada matan a este gran personaje, ¿no? Claro. Y por otro lado, un gran discurso que puede enaltecer o que puede llevar a todas las personas a que luchen por un ideal contra otras personas a través de la guerra. Sí, sin duda alguna. Y cuando nosotros analizamos el caso de Julio César, debemos de recordar cómo a través del Senado es donde él se empieza a posicionar, donde ya su perfil como que tiene una transformación, tiene una mutación de ser el estratega militar a convertirse pues directamente en la persona que va a conducir el tema del Imperio Romano, ¿no? Incluso su discurso es tan atractivo, pues que le llama la atención a Cleopatra, nada más y nada menos que la gran Cleopatra. Sí, desde Egipto. Desde Egipto, y sus alcances llegan hasta allá. Entonces, fíjate qué interesante cómo a través efectivamente de la palabra, de las ideas, de las ideologías, doctrinas y filosofías, y ahorita lo mencionábamos como a modo de broma, el tema de las cámaras de eco. A ver,
Roma, claro. Y en esta transición del perfil que tiene tan particular Julio César, vemos a un César completamente distinto, a un César que era un fiel servidor del ejército, a convertirse en el emperador de emperadores, al César lo que es del César. Así es. Nada más, ¿no? La moneda acuñada. La moneda acuñada, todo. Entonces, vemos cómo esta cámara de eco empieza a generar un discurso que hace, también en la teoría de la espiral del silencio de Newman, que el pueblo romano crea que son los ungidos, que son la élite sobre la tierra y que deben de dominar, conquistar y demás, ¿no? Claro, qué peligroso es el don de la palabra, el poder tener este convencimiento hacia las demás personas, porque puedes volver a todo un pueblo. Claro. Contra el mismo pueblo, ¿no? ¿De qué forma? Pues enalteciéndolo, dándole ideas erróneas, y este mismo pueblo, pues, que se deja seducir por las palabras y que al mismo tiempo no las cuestiona, dice, wow, qué gran elocuencia, y si es cierto, nosotros somos los ungidos, pues vemos lo que puede suceder. Inclusive la historia nos lo demuestra algunos años después con nuestro querido amigo Adolfo, sí, y con su capacidad. Ellos tenían tan en claro este don de palabra, este don de poderle hablar a los demás, de poder hacer discursos, que inclusive lo llevaban hasta el orden de la mentira, de ser sofistas, donde claro. Decían, si una mentira la repites 1000 veces, Joseph Goebbels, termina convirtiéndose en una verdad, ¿no? Claro. Y además todo el background que traía, y que sabía Hitler, que tenía mucho que ver como con la imagen que proyectaban y cómo todos uniformados, se sabía que eso también impactaba al momento de dar ideas, ¿no? Claro. Porque la congruencia que tiene que haber entre la persona y las palabras que diga es lo que impacta y lo que convence. Creo que ahí es donde está cuando lo visual se conjunta directamente con lo auditivo, y ahí es donde se vuelve irresistible cualquier mensaje. Y Julio César también sabía esto. Sí, claro. Yo creo que estaba ahí como de su asesor Humberto Eco, ¿no? Hablándole de semiótica, de simbología, de filosofía transpersonal. No, de eso no le estaba hablando. No tenían coaching en esos tiempos. Empezaban a coserse por ahí. Había 2-3 doctrinas también, basura. Siempre las subo en todos lados. Sí, claro. Empezaban a arguirse ya desde ahí. Pero fíjate, bueno, para ir como acotando esta primera intervención, cómo el discurso de César al principio llevó a cierto grupo que era su ejército a conquistar las Galias, y regresa y entonces empieza a ganarle a los enemigos, pero entonces su discurso cambia, que también lo vemos muy presente en los políticos, como al principio tienen un discurso, una línea discursiva, una ideología, y después empieza a cambiar. Uno de los más grandes oradores en la historia de Estados Unidos es Huey Long, exgobernador de Illinois, y hay una película muy buena que se llama All the King's Men. Sale Anthony Hopkins, Jude Law y Sean Penn. Okay. Y ahí el nombre del personaje se llama Willie Stark. Y entonces era un maestro, y empieza a dar discursos, y era Demóstenes, ¿no? Ok. Señala que hay corrupción en una escuela, con los materiales que construyen, ¿y qué crees? Se cae la escuela. Y mata niños. ¿Dónde he escuchado eso? Sí, en México, exacto. Así es. Y a partir de ahí hace su campaña, gana, ¿y qué crees? Ajá. Es asesinado en el Senado. Oh, muy a la Julio César. Después también de haber sido gobernador, siendo gobernador, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo existe toda una transformación, toda una mutación, y cómo el discurso cambia. Es la misma persona, con palabras distintas, con ideologías distintas, pero sigue impactando de un modo positivo o negativo. Recordemos que los últimos días de Julio César, pues tenía a Bruto y a Casio, tenía a Atia, a Lucius Burenus, tenía también a Justiniano, y todos ya estaban confabulando en cómo quitarle la vida. El único contento ahí era Marco Antonio, porque tenía vino en exceso, enanos y mujeres que le acompañaban. Caballos. Muchos caballos por ahí. Y era el único que estaba contento, ¿no? Entonces, no sé, Oscar, desde la perspectiva filosófica, ¿cómo pudieras interpretar este cambio constante de discurso, de consistencia discursiva? A ver, decía por ahí Voltaire, que siempre sea bendito en donde se encuentre el señor Voltaire, que es imposible, dice, ¿cómo me pueden pedir que me la paso leyendo, me la paso estudiando, me la paso indagando, tratando de arguir la verdad y tratando de investigar, haciendo ejercicio dialéctico, y esperan que mi discurso se mantenga estático desde que empecé a investigar filosofía hasta este momento?
es de sabios estar cambiando, porque eso aparte nos habla de cierto progreso. Claro. Siempre. A ver, personalmente, y piénsalo tú también, Robert, ¿no te acuerdas de tus primeros discursos filosóficos? ¿En serio? ¿No te acuerdas? ¿Cómo no? Hago un esfuerzo por no acordarme. Exacto. Yo hago lo mismo, porque de repente los escucho y los veo y digo, wow, cómo se nota que tenía mucha parcialidad de lo que es el conocimiento concreto. Claro, lo que es la exacto. verdad. Entonces, conforme vas avanzando, conforme te das cuenta y la experiencia te da unas cachetadas con otras cosas, tu discurso empieza a cambiar. ¿Cuál es el asunto? Que también tu propia forma de actuar se va en conjunto de tu discurso. Claro. Y tiene que tener esta congruencia, porque si no, ahí sí nos habla de una separación entre ideas y persona. Pero si va avanzando tu discurso, va cambiando, se va superando y perfeccionando, y al mismo tiempo tus actos lo acompañan. Claro. Pues yo creo que ahí es la perfecta filosofía, bro. Ok, perfecto, mi estimado Oscar. Pues bien, vamos al primer corte de esta columna J para seguir hablando y indagando sobre Julio César, su discurso y su liderazgo político militar. Sí, spoiler alert, termina muy mal esto. Venga, volvemos. En Veolia Aguascalientes brindamos uno de los 5 mejores servicios en suministros de agua potable del país. Con una cobertura del 99%, operamos 220 pozos en el municipio, con profundidades que van hasta los 650 metros y alcanzando temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Con cada maniobra, preventiva y reactiva, refrendamos nuestro compromiso con llevar agua siempre y para todos, optimizando el servicio en la entidad con la innovadora instrumentación en nuestras infraestructuras. Avanzando en los retos hídricos, somos líderes en el manejo del vital líquido. En el Gigante de México, apoyar a la economía de las familias es una prioridad. Para el ciclo escolar 2023-2024, se destinaron más de 50 millones de pesos en uniformes escolares que serán entregados a niñas, niños y adolescentes. En el IEA trabajamos todos los días para hacer de Aguascalientes el gigante de la educación. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Aquí es donde empiezan los sueños que sí se hacen realidad. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. Construyamos el mejor estado de la República. Formemos los mejores deportistas, ingenieros, doctores. Hagamos que el campo exporte nuestra esencia, nuestros sabores, nuestros colores. Aguascalientes, tierra de trabajo y soluciones. El Gigante de México. El nuevo acceso oriente a Calvillo Pueblo Mágico brindará vialidades y andadores que harán más fluida la movilidad, facilitando a calvillenses y turistas el desplazamiento peatonal y vehicular en un entorno más agradable. Esta acción de cambio que propone el gobierno de Calvillo refrenda el compromiso de consolidar el Calvillo atractivo que todas y todos día a día estamos construyendo. La palabra es poder. Roma fue poder. Al César lo que es del César. Mi estimado Oscar, a ver, ¿cómo termina la historia de Julio César? ¿Qué pasa? A ver, lo habíamos hablado en temas medio filosóficos. ¿Qué le pasó a Albert Camus? ¿Qué le pasó a Althusser? ¿Qué le pasó a Stefan Zweig? ¿Qué le pasó a Hemingway? ¿Qué le pasó a Julio César? ¿Por qué así? ¿Por qué no pudo terminar como Winston Churchill? ¿Por qué no pudo...? O sea, bueno, me queda claro que están jugando a la guerra y después se pasan a la política, que es un terreno todavía más complicado, más escabroso, más tenebroso. Entonces, pero, híjole, ¿crees tú que el discurso de Julio César todavía permea? ¿Trasciende? Ay,
Canijo, pues las ideas siguen haciendo todavía reboten y eco en nuestros tiempos, ¿sí? ¿No? Definitivamente. Y no por nada tenemos hasta ahora parte de su historia y conocemos parte de lo que él fue. Claro. Porque sin duda esas ideas pues son brillantes y aparte todo lo que lograron y consiguieron no son poca cosa. Sabemos a lo mejor que en aquel tiempo la visión que tenían del mundo pues era un poco reducida territorialmente, ideológicamente. Sí. Pero a ver, también todo lo que logró como conquista es inmenso, es grande, es una proeza inmensa. Pero pues como bien dicen por ahí, como sabemos y que es parte de la experiencia, todo lo que sube en algún momento tiene que bajar. Y entre más alto llegue, más dura va a ser la caída, ¿no? Recordemos que Julio César, este hombre, también tenía a su lado a uno de sus mayores y personajes más entrañables para él, lo que fue Jesucristo y Juan, podrías decirse que fue Julio César y Brutus, ¿no? Porque él mismo lo nombraba como un hijo. Claro, era su hijo, era su pupilo, era quien le enseñaba. Exacto. Entonces ya cuando llega este momento trágico, ese día donde se le juntan ahí, donde no solamente entre uno lo atacan, sino entre muchos, y como diría aquel corrido, le canté un tiro a la muerte, pero ni modo, la muerte siempre gana. Pues resulta que lo apuñalan, ¿no? Lo apuñalan en el Senado, estando ahí discutiendo cosas del imperio. Y hay una frase que siempre vale la pena mencionar y que inclusive quedó marcada para siempre por lo emocional y cargada que está. Sí. Es que el que le asesta el último golpe fue su hijo Brutus, su hijo adoptivo Brutus. Claro. Y ahí profiere las palabras de Filium míos, tu quoque. Hijo mío, tú también eres el que me va a matar, el que me va a traicionar, y ahí es donde termina Julio César. Entonces, primeramente, yo creo que el hecho de llegar primero de una parte de la guerra y después pasarse a la política, pues ya sabíamos lo que le auguraba en cierta manera. Estás atestado de enemigos, estás jugando del poder por el poder. Porque en política entiendes que tienes amigos de mentiras y enemigos de verdad. Qué fuerte frase, pero creo que es muy cierta y esto que acabamos de mencionar de la historia de Julio César lo confirma totalmente, ¿no? Inclusive Brutus, que era el que estaba a su mano derecha, el que lo iba a defender y que lo iba a cuidar, pues fue el que lo mató, ¿no? También. Exacto, es el que da la última puñalada. Claro. Y aparte confabula, ¿no? O sea, es de los principales autores intelectuales para poder derrumbar a esta figura, a este personaje, a este emperador. Recordemos que después de Julio César, híjole, ¿quién bueno pudo enaltecer y engrandecer más al Imperio Romano? No, ya de ahí fue su decadencia. Fue su decadencia, a partir de Julio César empieza a decaer. San Agustín, este mismo hombre, en su libro Civitatem Dei, la ciudad de Dios, menciona y hace todo un estudio. A ver, es un librote de este vuelo que también está medio manchado, que trató de justificar por qué fue la caída del Imperio Romano. Y él menciona que todo parte de la traición. Dice, la traición es lo primero que desentona la caída del Imperio Romano y es como el primer golpe para que todo lo demás empiece a pasar en el tiempo. Y ya después se avienta otras 4,000 páginas justificando por qué Dios es bueno y por qué él hubiera querido salvar a Roma, que uno diría, bueno, San Agustín, cálmate, ya quedó en claro tu punto. Pero es cierto, desde ahí empieza la decadencia de este imperio, porque a ver, traición que desencadena, o sea, que al final que termina, ¿no? Es una prosapia maldita, o sea, es un periplo ya condenado. Claro, a ver, fustigado a la tragedia. Lo que mencionamos, tu discurso, tus actos te encaminan y te hacen cambiar y te van haciendo hacia cierto fin o te van llevando más bien tu propio acto hacia otro. Es como la cadena del motor. Uno al otro, al otro, al otro. Si todo empieza ya con traición, evidentemente los que te ayudaron a traicionar a ¿qué es lo que va a pasar? Al poco tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues también se van a meter contra ti, también se van a meter en contra de ti. Claro, exacto. Entonces la decadencia del Imperio Romano empieza por traición, lo mismo que en cualquier política y lo mismo que en cualquier momento y cualquier lugar, lo que se funda ahí termina derrumbándose. Y el discurso, fíjate, cómo pasan, es bien interesante ver, ¿no? O sea, los griegos, Nietzsche, el topos Uranus, la civilización más elevada. Sí. Vienen a Roma, y Roma ya empieza como con cierta decadencia, tiene como brillos o destellos que pues permiten ponerlos como una civilización, una cultura buena, espléndida, grandiosa. Pero a partir de ahí viene esta decadencia y efectivamente de haber tenido un discurso tan excelso como el de los lobos, como el del Imperio Romano, como el de la espada, toda la simbología que ellos tenían,
se trasladó a ser un discurso, pues literal, de que hicieron una expansión, les duró, ¿qué? 1000 años más, 1300 años más, 1200 años más, sí, claro. Y después fue, ¡fum! Se nos acabó. Se fue, se derrumbó. Y el discurso quedó en el olvido. Sí. Porque hay discursos que no se olvidan. O sea, el de Sócrates, el de Platón, el de los griegos, no. O sea, digo, no fueron a la guerra. No hubo quien los borrara como tal. Sí tenían guerras, evidentemente, pero no hubo quien los borrara. Pero no se autoextinguieron. El discurso siguió. ¡Sigue! Pues todavía lo citamos. Se mantiene. Y a Roma nomás lo vemos como una cuestión histórica. Uy, qué triste, al fin, ¿no? Al final no terminó con nada. Fíjate que esta comparación que haces de cómo las mismas ideas también nos van marcando la pauta de la historia, esto es bien cierto, Robert, y eso se mantiene hasta nuestros días. Se supone que, o hay una teoría que habla de la ley del péndulo. Ajá. Y esta ley del péndulo, sabemos que solo hay dos formas de pensar las cosas. Claro. De forma ideológica o de forma materialista. Claro. Nada más, o sea, claro. No, todas las corrientes y todas las demás brotan de estas dos. Sí. El idealismo o el materialismo. Claro. Comenzamos con un imperio totalmente idealista, enfocado a tratar de encontrar la verdad. Un imperio en el cual la filosofía formaba parte importante y la materia se supone que estaba al servicio de la idea. Pero conforme avanzó el imperio, se fue cambiando el hecho de la materia. Tiene que permear la idea. Así es. Y se pone la materia por encima de la idea. Y pues que vienen corrientes filosóficas hedonistas, corrientes filosóficas que le podemos llamar del desorden. Sí. Como Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Que viene y testa el golpe y se hace todo un desorden, ¿no? Lo mismo pasa cuando empieza a cambiar este péndulo ideológico hacia otras corrientes materiales. Claro. Pues también se vuelven los actos y los hechos históricos que acontecen, acompañan directamente a la historia de la idea. Siempre. Si tratamos de hacer una lectura de la historia completa, primero tendríamos que saber ideológicamente, artísticamente, qué es lo que estaba pasando. Y de ahí vamos a entender o nos va a dar razón de ser, pues lo que ocurre materialmente. A ver, pensemos en esto, la destrucción de la biblioteca de Alejandría. ¿Por qué? ¿Qué ideas estaban permeando en aquel tiempo para que históricamente sucediera la destrucción del mayor pilar educativo, del mayor pilar cultural de toda la historia de aquel tiempo? Pues las ideas que tenían los cristianos, las ideas que tenían las religiones, van acompañadas, y esto es lo que mantiene y soporta el hecho de haber destruido esto, ¿no? Pasémoslo a aquel tiempo, ¿qué era lo que permeaba? ¿Qué estaba pasando? Pues estaba ganando ya una parte más material, porque todo este devenir histórico va a terminar sin duda alguna con Nerón y con se me fue su nombre de este otro emperador romano que Calígula. también... Calígula. ¿Cómo se me puede olvidar ese nombre? Y no es el Calígula de Albert Camus, que lo pinta de un modo loable, no es el Calígula que hizo a su caballo senador, ¿no? Ese Calígula que estaba un poquito loco y dicen que es su senador, pero otras atrocidades que pasaban con los caballos. Entonces todo empieza ese devenir primero ideológico. Venimos de un hecho muy ideológico con la parte del topus Uranus, de esto que nos quiere permear la virtud, de encontrar la verdad. Se empieza a formar el materialismo y termina todo degradado a un hedonismo así absurdo. Sí, es correcto. Hasta el poder, lo que nos puede dar el placer. Ya no queremos saber nada del dolor. Explícito, lo único que necesitamos sucio, es cochino. placer. Exacto, los vomitorios, Robert. Sí, claro. En aquel tiempo, las comilonas, por mencionar. Claro. Empezó ese cambio histórico y siempre acompañado por la idea y por el discurso, Robert. Y hasta la fecha, si nosotros nos ponemos a investigar qué pasa con la guerra que estamos sufriendo en este momento a nivel global, claro, ¿qué es lo que lo respalda? La idea y el discurso. Claro, exacto. Exacto. Fíjate, sí, ahorita que mencionabas, creo que es de Tim Robbins, que dice: tiempos difíciles hacen buenos hombres hacen buenos tiempos hacen personas débiles hacen malos tiempos. Y creo que ahorita estamos viendo en esos tiempos en donde se pierde la identidad, en donde hay un tema de migración, en donde hay una hiperproductividad, en donde tenemos la sociedad del cansancio, en donde los discursos que permean son a través de las redes sociales. O sea, es a través es un discurso digital, que también lo vemos, pero le enseñamos a la gente cómo hablar ante una cámara, no al tema, pues, de la acción comunicativa como la que mencionaba Jürgen Habermas en el tema de los teléfonos. Pero claro, el discurso que permea ahorita nuestra sociedad
es este. Y quien lo sabe detonar, pues ahí tenemos a Rusia y a Ucrania, ahí tenemos a este sentido imperialista norteamericano metiéndose en todos los lugares donde le conviene y donde no le conviene también para poder limitarlos. Y ahora con el tema de Israel y Hamas es en verdad, creo que tiempos bastante difíciles, donde pues las figuras como Julio César ya no son palpables porque ya no hay esa consistencia de personajes. Justo hace unos días en un partido político estaba dando una conferencia y me preguntan, ¿y los oradores? Les digo, pues volteen a verlos. Los últimos 20 años ya no hay personas de consistencia. Y los que había, no sé, un Carlos Castillo Peraza les dijo, ahí nos vemos, yo renuncio a esto y me pongo a hacer filosofía. Porque efectivamente, o sea, cuando no hay esta consistencia, el discurso se escurre, se hace líquido, se convierte en nada y pues ya no permite trascender ni formar. Y el otro discurso que va a permear va a ser un discurso que polarice, como el que estamos viendo con Porque Javier Milei. Es el más sencillo, ¿no? Sí, claro. El discurso polarizante es el más sencillo de todos. Es correcto, así es. A ver, Robert, y aparece a veces que los que tienen la culpa de lo que sucede de forma histórica e ideológica solamente son los que emiten el mensaje. Pero no. Para que el mensaje sea escuchado se necesita un receptor. Claro. Y si el receptor no hace su jale, no hace su trabajo también de cuestionar, de tratar de investigar, tratar de escuchar a ver si ese discurso... Crítico, sí. Pensamiento crítico. Si ese discurso no es falaz, pues todos van como borregos detrás de él, de ese discurso, y decir, es cierto, este discurso es verdadero, yo me adhiero a él, yo lo creo y lo defiendo y lo hago parte de mi vida. Claro. Entonces no hay que dejar de lado la responsabilidad personal que tenemos todos nosotros de investigar, de ver qué es lo que están justificando, de ver si realmente tienen la verdad y si es moralmente correcto, moralmente aceptable o como quieran verlo, y si es congruente sobre todo. A ver, mencionas Estados Unidos y qué curioso que Estados Unidos no le pueda dar un servicio de salud público a todas las personas del país, pero sí tienen en su poder el búnker más grande de guerra que lo están mandando en este momento Israel, un portaaviones inmenso. Sí. ¿Por qué no hay dinero para salud? Pero sí tenemos dinero para armamento bélico, para la guerra. Ese discurso no es congruente y es un discurso de Estados Unidos que lleva permeando años y años y años, donde primeramente están los bienes bélicos y después el bien en general. Entonces hay que saber, hay que aprender, hay que escuchar los discursos, ver si tienen congruencia para no tragárnoslos los completitos y pensar que tienen la verdad en sus manos. Pues ahí está, tomemos el ejemplo de Julio César como una propulsión del progreso que puede terminar y caer en la decadencia absoluta. Recordemos que el único modo que tenemos para trascender son nuestras palabras y por eso, pues bueno, es bueno retomar el ejemplo de Julio César. Mi estimado Oscar, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. A toda la audiencia les agradecemos en demasía que se hayan puesto a ver este programa, esta columna J. Nos vemos la siguiente semana y vamos a seguir con este devenir. Vamos a hablar de Marco Antonio y el discurso que le salvó la vida. Les agradecemos. Esto fue la columna J. Nos vemos la siguiente semana.